Palabras de alegría y esperanza. Es el 10º domingo del tiempo ordinario del año A. La lectura es de Mateo 9:13 y el comentario es del padre Fernando Armelini. Y el tema es el siguiente: ¿cómo ayudar a los que se equivocaron? ¿Hay que excluirlos del banquete? Si se odia al pecador, significa que se ama al pecado, porque se lo considera un bien en el que un rival, más emprendedor y atrevido de ti, te lanza por adelantado. De estos no confesados celos nace la intolerancia, el fanatismo y la imagen de Dios de la justicia, un Dios justiciero, encargado de restaurar la equidad con premios y castigos. Quien odia el pecado lo evita como una enfermedad, como una lepra, pero ama al pecador, rodeándole con atención y cuidado, porque está convencido de que es un infeliz, desafortunado, con necesidad de comprensión y de ayuda. Es difícil para los justos aceptar la idea de un banquete lleno de comida gratuito de Dios para todos los pueblos, como dice Isaías en capítulo 25, versículo 6. Es difícil conseguir que se sienten como comensales al lado de los que no han merecido una invitación a la fiesta. Incluso en la relación con Dios, los justos introducen la competición, considerando a los demás como competidores molestos que sin tener derecho se están apoderando de las bendiciones y las predilecciones de Dios. El publicano, que sin tener derecho, que cuando Jesús lo llama, estaba sentado en la silla de impuestos, fue uno de los excluidos. Según Lucas, se llamaba Leví. Eso está en Lucas 5:27. Fue Leví hijo de Alfeo, dice Marcos en 2:14. En el Evangelio de hoy se le llama Mateo. Es sorprendente el cambio de nombre. La explicación que ha tenido más apoyo es que, al igual que Simón Pedro, este hombre tenía dos nombres: Leví, el dado por los padres, y Mateo, el nombre que le dio Jesús. El segundo nombre es el que nos interesa, significa un don del Señor. Es de no creer, Leví, el pecador público, infame y despreciado, es un regalo de Dios. Rechazarlo, excluirlo del banquete sería una pérdida para todos los comensales. Escuchemos lo que dice entonces el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Él oyó y contestó: no tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Hasta aquí el Evangelio de hoy. El llamado de Mateo no se pone para darnos una información acerca de las circunstancias en que tuvo lugar, sino para transmitir un mensaje que se aplica a todos los discípulos. La escena descrita recalca claramente la vocación de los primeros 4 discípulos. Jesús va de camino, ve a alguien que puede unirse a su trabajo, le ofrece la invitación a seguirle, ellos abandonan todo y lo siguen. El llamado de Mateo difiere del llamado de Pedro, de Andrés, de Santiago y Juan por un detalle significativo. Su profesión no es tan simple. No es la del pescador honrado, sino la del recaudador de impuestos, un trabajo que lo hace despreciable de la gente, no solo porque a nadie le gusta pagar impuestos, sino porque al publicano
se lo tiene como una persona impura, un colaborador de la estructura estatal de represión y también un ladrón. Su salvación se considera prácticamente imposible. De hecho, la ley establece que los que robaban debían devolver los bienes robados más un 20%. ¿Cómo un recaudador de impuestos podría cumplir esta condición si ni siquiera él sabe cómo y quién y a quién le robó y cuánto? En este recordatorio de la infame profesión se recoge el primer mensaje de este pasaje. El evangelista muestra quiénes son las personas que Jesús invita a seguirle. Los rabinos no admitían entre sus discípulos a personas de mala fama, los pecadores, los pobres de la tierra, los pastores, los leprosos con los que no tenían ninguna relación. Es a ellos en vez a quienes Jesús dirigió su invitación. No llama a los que se lo merecen, a los que están bien dispuestos, a los preparados espiritualmente, sino a los que están en necesidad de la salvación. El llamamiento de Mateo aparece curiosamente luego de la curación del paralítico narrada por el evangelista. Mateo no está inmóvil en una cama, sino en una silla. Está sentado en la silla del impuesto. Tiene sus ojos fijos en el dinero y en los registros, y ninguna fuerza parece capaz de moverlo. Ninguna palabra humana es capaz de hacerlo poner de pie. Pero la mirada y la palabra de Jesús consiguen lo que nadie se hubiera atrevido a imaginar. Al escuchar la llamada del maestro, Mateo salta y lo sigue, al igual que el paralítico. Se encamina hacia su casa, donde prepara una gran cena. El milagro se ha realizado. El camello ha pasado por el ojo de una aguja. El rico entra en el reino de los cielos. Lo que era imposible para los hombres es posible para Dios. Como dice Mateo en capítulo 19, 23, 26. ¿Por qué Jesús llamó a Mateo? ¿Hacia dónde quería conducirlo? Esta pregunta se contesta en la segunda parte del texto. Lo invitó a una fiesta. Llamar a los pecadores no significa reprocharles, recordarles la miseria moral en la que cayeron, humillarlos, llamarlos a la observancia y del cumplimiento de deberes y preceptos, sino que es ante todo anunciarles que se les espera en la sala del banquete. Han experimentado toda clase de placer, pero nunca han experimentado la alegría. Ahora comparten la alegría del reino de Dios, al que Jesús quiere introducirlos, porque el reino de Dios es alegrías, como dice Pablo en Romanos 14 y 17. ¿En qué casa se hizo la fiesta? Lucas señala expresamente que se organizó en la casa de Leví, que para la ocasión convocó a un grupo de sus colegas, dice Lucas en capítulo 5, 29. Una versión de Mateo es diferente. Estando Jesús en casa sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Mateo 9:10. Marcos es más explícito. Mientras estaba comiendo en su casa, por tanto, no es en la casa del nuevo apóstol que se juntan y se sientan muchos publicanos y pecadores, sino en la casa de Jesús. Esto explica mejor la indignación de los fariseos que culpan al maestro que recibe a los pecadores y come con ellos. Lucas 15:1. Lo censuran porque actúa como amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11:19. La referencia aquí no se refiere a la casa material, sino a la comunidad. Esta es la casa donde Jesús acepta a todos los pecadores. Los gestos, lo sabemos, a menudo son más expresivos que las palabras. La comida y la bebida satisfacen las necesidades biológicas, pero sentarse a la mesa con alguien no es solo para alimentarse o beber, sino que es un signo de intimidad y comunión. Es por eso que en las primeras comunidades cristianas los judíos observantes se negaban a sentarse a la mesa con sus hermanos en la fe del paganismo. Pero también durante un tiempo tuvo dudas. Primero comía con los gentiles, luego dejó de hacerlo y se apartó por miedo a los judíos. Gálatas 2:12.
El comportamiento provocativo de Jesús compartiendo la comida con los publicanos no podía ser comprendido y aceptado de inmediato. Fue una sorpresa para todo israelita piadoso, criado en la expectativa del banquete del reino de Dios reservada para los justos, los piadosos. Esta observación nos lleva a la tercera parte del texto, versículos 11 al 13, que describe el conflicto inevitable con los fariseos. Delante de Jesús, que rompe las reglas, el justo reacciona. ¿Qué es lo que les irrita de este comportamiento? Ciertamente no el intento de llevar al arrepentimiento y conversión a los pecadores. Si fuera solo esto, los fariseos, que recorren mar y tierra para ganar un partidario, Mateo 23:15, no despreciarían su celo y lo tendrían que felicitar. El gesto de Jesús contiene un mensaje explosivo para la mentalidad judía. La salvación no se ofrece solamente a los justos, sino a todos. Su respuesta a la crítica se articula en 3 frases firmes que no permiten la réplica. Cita primeramente un antiguo proverbio, no sin una sutil ironía. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Entonces, se introduce una cita bíblica que es quizás la más revolucionaria de todo el Evangelio. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, el versículo 13. Por último, resume su argumento con la frase, no vine a llamar a justos, sino a pecadores. A la fiesta, llamarlos a la fiesta, ¿se entiende? Versículo 13. El error de los fariseos, cuyo nombre significa separado, santo, es de imaginar que Dios santo no quiere tener nada que ver con los pecadores y quieren imitarlo, quedándose muy lejos de los que han abandonado la ley de Dios, o peor aún, de los que niegan al Señor. Con su actitud, Jesús dice que Dios no acepta participar en este tipo de discriminación. Sin lugar a dudas, la comunidad cristiana tiene la obligación de presentar el Evangelio de una manera integral y no puede contradecir lo que Jesús enseñó. Es el derecho de la comunidad cristiana también hacerse presente para aquellos que no pueden seguir a Cristo, ya que por ciertas opciones se encuentran fuera de la comunidad o del reino de Dios. Sin embargo, se debe cuestionar si es oportuno que alguien sea expulsado legalmente. El peligro de apagar la mecha humeante es siempre serio y es mejor no correr ese riesgo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.